A ver, yo creo que ya nadie más va a entrar, hay algunos, todavía hay algunos más. Nos admitiremos a todos. Ingeniero, ¿le puedo hacer una consulta hasta mientras? Sí, claro, adelante, José. Disculpe, a la práctica 3 en su contenido dice un esquema final de las vigas indicando el sistema. Claro. ¿A qué se refiere con indicando el ¿Y qué es sistema, una viga? ingeniero? Por ahí son tus vigas simplemente apoyadas o estás considerando una viga continua de tantos tramos. A eso se refiere. ¿Y con qué cargas? Por ahí estás considerando cargas puntuales o estás considerando carga distribuida. Ah, ya. Claro. Muchas gracias, ingeniero. Es lo que quiero que aclare, porque han visto hay diferentes formas de diseñar, ¿no ve? Y el Sí, formulario, quería comentarles de todos modos, igual, más tarde les voy a decir, el formulario para práctica mañana entregarían, les voy a entregar ahora ya. Es más, después de clase les voy a enviar el formulario para que envíen la... Creo que no los he enviado todavía, ¿no ve? Entonces les voy a enviar... ¿Ya? Ya, listo. Muchas gracias, ingeniero. Más tarde les voy a enviar. Terminando clase. Quiero avanzar un tema porque si no mañana no tenemos nada que hacer, ¿no? Por lo menos un capítulo avanzaremos de las columnas. Entonces quisiera que entren todos para ya no poder preocuparnos. A ver, unos cuantos más. Que sea duro. Además ya estamos en hora, ¿no? Bueno, esto es un dispositivo auxiliar. Bien, jóvenes, ¿cómo están? Buenas noches. A ver, solamente comentar lo del examen, ¿no? Bueno, hay buenos exámenes, hay gente que tiene criterio, pero muchos están trabajando sin criterio, no están teniendo mucha buena voluntad en resolver los ejemplos, los ejercicios, entonces tienen algunas ideas, algunas lagunas, ¿no? Estoy ya calificando los exámenes, pues ya cuando termine nos vamos a poner a revisarlos para que vean que no vuelvan a cometer esos errores, ¿no? Más adelante, especialmente en el segundo parcial y sobre todo en el final. Todo lo que se dan cuenta, todo lo que estamos avanzando, explicando en clases, tendrían que aplicarlo siempre en todo lo que hacemos, tanto en el proyecto como en los exámenes y prácticas que tenemos que considerar. Eso es totalmente jóvenes, no sé, como les digo, hay algunos alumnos, pueden ser, no he visto si son repitentes o no, están bien, tienen concepto, y hay otros no, la pregunta uno que la facilita, la mayoría no ha hecho, ¿no? La mayoría no hizo, no sé por qué, era fácil sacar luz, había que sacar una sola luz y determinar el máximo momento. Parecería que no saben sacar momentos. Eso me está preocupando, ¿no? Entonces se supone que esas cosas deberían saber bien. Bueno, eso lo vamos a ver en la discusión que hagamos cuando tengamos todos los exámenes calificados, ¿ya? A ver, ¿qué más? No sé si hay alguna consulta respecto al, pues en todos modos igual en el proyecto lo vamos a ver mañana, que hay conceptos que yo quisiera que avancemos ahora en la parte que nos interesa. La anterior semana justamente por el examen, lo que tenía que ver, no hemos logrado avanzar. Ah, no, ¿qué nos tocaba? Bueno, la anterior semana del examen, ¿no? ¿O hace cuánto tiempo? Sí. Bueno, ahora nos faltaría ver elementos axiales, ¿no? Columnas. Entremos directamente al tema, jóvenes, y vayan tomando apuntes de lo que les digo, ¿no? De los ejercicios que tienen que hacer, lo que estamos haciendo siempre. A ver, veamos. Fíjense, vamos a hablar de las columnas, que son los elementos axiales, ¿no? ¿Y qué son las columnas? Son elementos estructurales sometidos a esfuerzos axiales de compresión y tracción. Esos son lo que normalmente se consideran, o una combinación de esfuerzos axiales y momentos flexionales. Entonces, todos esos van a ser columnas, ¿no? Necesariamente la columna es aquel elemento que soporta compresión, no es así, puede soportar también tracción y eso se va a llamar columna porque está sometido a esfuerzo axial. Entonces, por el tipo de sustentación, las columnas pueden ser estas. Fíjense, las columnas comprimidas se entiende en el esquema y está claro el dibujo, son un elemento donde se aplica esfuerzos axiales de compresión, las donde se aplica esfuerzos axiales de tracción, ¿no? Vamos a ver. Hay algunos. Jorge Julio Rivero siempre deja su micrófono abierto. Perdón, ingeniero.
Decía usted, ¿Por qué dejas tu micrófono abierto? Se escucha un ruido atrás tuyo. perdón, ingeniero. Ok. Bien, nos decíamos, ¿no? Me van a confirmar si están recibiendo bien, jóvenes, porque esto es un dispositivo auxiliar para poder verlo, ¿ya? Me comunica si se ve bien. Entonces, tenemos, hemos dicho las columnas comprimidas y las traccionadas, se nota por los esfuerzos axiales que se someten. Las columnas flexo-comprimidas, como las traccionadas, fíjense aquí como esquema, se origina, el momento se origina con una carga, ¿no? Lógicamente, si está al medio va a ser una carga más, en el momento más crítico, pero puede ser que la carga no esté en el medio. Entonces estamos generando, esta es la forma de generar una compresión y una flexión. Se dan cuenta que para poder generar momentos en una determinada estructura, no es que hay un giro, ¿no? Son cargas puntuales o distribuidas que tendrían que aplicarse. Así es como se generan las cargas, perdón, los efectos flexionantes, ¿no? Está claro que una viga con su carga central va a ser la máxima solicitud, va a tener en ese caso respecto a la flexión. Por lo tanto, van a haber 4 tipos de columnas, ¿no? Y cada de estas columnas las vamos a ir analizando. La más, digamos, lo que más nos interesa analizar es las columnas comprimidas, porque son un tanto, no más complicadas, sino de más criterio, nada más. Y eso quiero que se entienda porque se diseña a la fatiga de pandeo, que no es nada más que una fatiga en compresión, pero es una fatiga en compresión que se reduce por el efecto de la longitud de la columna. Por eso se considera que la otra parte se va a pandear. En los ejemplos tal vez veamos, vamos a ver eso y ustedes van a analizar. Entonces, vamos a empezar con las columnas comprimidas, ¿no? Las columnas comprimidas son elementos estructurales sometidos a esfuerzos axiales de compresión con fatigas admisibles, esto es importante, que dependen de la relación de esbeltez y del tipo de madera que se emplea. Entonces, normalmente las de compresión van a depender de la relación de esbeltez, porque va a depender de su longitud, ¿no? De modo de, vamos a ver más adelante, ver la esbeltez, cómo se va a definir. Entonces, el esfuerzo admisible de columnas formadas con una sola pieza, y fíjense acá, estoy hablando de una sola pieza o escuadrilla, la podemos marcar si desean, entonces, con un colorcito, no sé, pienso puede decir sí que estamos trabajando para ese tipo de elemento. A ver, más adelante vamos a discutir qué pasa si existen 2 columnas, o sea, 2 piezas, quiero colocar otras piezas más, eso vamos a ver. ¿Dónde va a cambiar todo el diseño que hagamos o todos los criterios que manejamos? Entonces responde de esta forma. Esta fórmula es la más conocida, ¿no? La fatiga es carga sobre área. Yo les decía cuando hacíamos flexión, por efectos flexionantes, la fatiga era igual momento sobre el módulo de sección. Esa es una de las fórmulas que el diseño, que todo ingeniero proyectista debería conocer. Y la otra fórmula es esta otra, ¿no? La fatiga es igual carga sobre área. Uno es para efectos flexionantes y otro es para efectos axiales, como estamos viendo. Entonces, esta es la segunda ecuación que nosotros deberíamos conocer, ¿no? Donde P es la carga máxima permisible y A el área de la sección transversal. Cualquiera sea la ecuación. Esto es de manera general, pero está claro que nosotros, nuestra sección transversal va a ser una sección recto cuadrada, ¿no? Esa va a ser la idea, cuadrada o rectangular. Y la fatiga, fíjense, es la fatiga admisible en compresión que hemos dado en tablas, fatiga admisible en compresión paralela a las fibras. No confundir porque hay 2 tipos de fatigas en las tablas que hemos dado. Esta es la paralela a las fibras y así es como trabaja la resistencia de las piezas, ¿no? Fíjense, esta anterior expresión va a depender de la esbeltez o coeficiente de esbeltez. No sé cómo lo han llamado ustedes, pero así se considera. Muchos ya llaman coeficiente de esbeltez, deseamos definirlos, pero es un criterio de literatura nada más, ¿no? Definido como la relación entre la longitud no ilustrada o longitud libre, eso es lo que tiene que entenderse, y su sección transversal, expresado por el radio de giro, ¿no? Entonces, esta es la idea, ¿no? Ustedes ya conocen todo esto, estamos haciendo solo un pequeño repaso de lo que conocen, que es la esbeltez, es la longitud efectiva sobre el radio de giro. Esa es la definición correcta, esa es la definición de los textos y eso es lo que ustedes van a ver. ¿Qué es el radio de giro? El radio de giro al cuadrado es la inercia sobre el área, eso también lo saben. Inercia, donde es área de sección transversal, ¿no? Entonces, lógicamente, una sección recto cuadrado o rectangular, como queramos llamarle nosotros, vamos a tener 2 ejes, ¿no? Un eje X y un eje Y. Por lo tanto, vamos a tener también 2 radios de giro. Nos fíjense.
Si yo hago el radio de giro en eje X, va a ser inercia X sobre área. Lo que es la inercia en X, en la fórmula está BH al cubo sobre 12, ¿no? Esa es la inercia. Y área, lógicamente, es B por H. De ahí que nos sale que el radio de giro en X es función H sobre raíz de 12, si se empiezan esas operaciones y pues, van a ser simplificaciones de B y H. Eso es en el eje X. En el eje Y, lógicamente, la inercia es diferente. Es HB al cubo sobre 2. Entonces, en las mismas operaciones, lógicamente, vamos a tener que el radio de giro es B sobre el eje 2. Noten ustedes, el radio de giro está en función de la dimensión perpendicular a su radio, bueno, a su eje, ¿no? Si es el eje X, entonces la dimensión perpendicular es H, y es el eje Y, la dimensión perpendicular va a ser B. De manera general, nosotros vamos a definir que el radio de giro le vamos a llamar D, por decir, una dimensión, como es rectangular, va a ser o B o H sobre raíz de 12 para generalizar las formas que estamos haciendo. Eso qué significa que ustedes van a poder colocar las columnas en cualquier eje, en el eje X o en el eje Y, pero vamos a tener que calcular siempre el más crítico. Bien. Entonces, este va a ser nuestro concepto, ¿ya? Bien, no olvidar esto, jóvenes. Primero estamos definiendo nosotros que la esbeltez, esa es la definición clara que dice que la esbeltez es igual a longitud sobre el radio de giro. Ese es el concepto. Nosotros no vamos a llamar así la esbeltez. Vamos a hacer algunas modificaciones para estas secciones rectangulares. Bien, las veamos. Por lo tanto, fíjense, aquí estamos solo estamos cambiando valores nada más, reemplazando y definimos esto, ¿no? Por lo tanto, la esbeltez se define. La esbeltez, longitud efectiva sobre el radio de giro, entonces va a ser la esbeltez raíz de 2 sobre la longitud efectiva, ya no sobre el radio de giro, sobre un valor D. Noten, este D, ya sea B o H, cualquiera. Pero ya está incrementado con raíz de 12 por adelante. Y conocemos la fórmula de Euler, ¿no? La carga sobre área es igual, ese es el criterio de Euler, que lo han visto ustedes en resistencia, estamos haciendo solo un repaso de eso, está en su libro, en su cuaderno, no es nada nuevo para ustedes, por lo tanto, esta fórmula la conocen, donde N, en esa parte de este primer N, normalmente ustedes han trabajado con este N, ¿no? Porque normalmente es para un sistema articulado. Pero nosotros generalizamos poniendo un N aquí adelante y definimos las siguientes condiciones de contorno. N es la constante que depende de las condiciones de empotramiento. Por ejemplo, la longitud efectiva va a estar L sobre raíz de N. Esa es la forma de poder aplicar aquí en la columna de Euler, ¿no? En la cara de Euler, si quieren. Ya sabemos, si N es un cuarto va a ser empotrado libre. Ustedes ya conocen, cuando un sistema es empotrado y es libre, su longitud efectiva es 2L. Cuando N es igual a 1, nos va a dar extremos articulados. Ya conocemos que la longitud efectiva es igual a L, cuando es articulado. Si N es igual a 2, consideramos empotrado articulado, y la longitud efectiva es 0.70L, y cuando N es igual a 4, van a ser extremos empotrados, es decir, ambos extremos van a estar empotrados y la longitud efectiva va a ser 0.5D. Esos son elementos más comunes, más claros con los que vamos a trabajar, ¿no? Si empezamos a reemplazar en esta forma todos estos valores, y fíjense que lo que hacemos para llegar al final, la carga es esa, n pi cuadrado es sobre lambda al cuadrado, pero ¿qué es lambda al cuadrado? Es la L sobre el radio de giro, ¿no? Aquí estamos, solo estoy reemplazando, ¿no? Pero si este n lo paso a dividir abajo y saco L sobre raíz de n, esto me va a quedar longitud efectiva. Acá, entonces longitud efectiva sobre el radio de giro. Pero si a esta longitud efectiva yo le cambio esta ecuación que hemos hecho anteriormente, voy a tener raíz de 12, longitud efectiva sobre d todo al cuadrado, ¿no? Esa es la forma de, como vamos a decir, esto yo les voy a pasar, ustedes lo van a revisar nada más. De acuerdo a Parles-Fold consideramos coeficiente de seguridad. Esta es la diferencia, esto es lo que nos diferencia con otras normas, que nosotros consideramos en nuestra norma un coeficiente de seguridad de 2.5. La norma americana, para poner una comparación, considera un coeficiente de seguridad de 3. Es un poquito más rígido. Nosotros colocamos 2.5 porque los ensayos de Parles-Fold, lo que han dicho el grupo andino, dicen muy bien que sea 2.5. La razón no podría yo explicarles, pero es un valor que nosotros consideramos para nuestras materias solamente. Pero esto ha venido extraído, todo el concepto, todo lo que vamos a trabajar ahora, viene extraído de la norma americana, donde ellos consideran 3. Lógicamente, los valores que vamos a ver más adelante son diferentes. Y ese valor 3 lo trabajan normalmente para maderas coníferas. Nosotros trabajamos para maderas latifoliadas, que es algo bien diferente. Bien, pues si empezamos a reemplazar estos valores, fíjense,
Si yo pongo el coeficiente de seguridad 2.5, hago 1, 2.5, y las constantes las saco adelante, pi al cuadrado sobre 12, y me queda E, longitud efectiva sobre D, todo al cuadrado, y a esta, fíjense, a esta longitud efectiva sobre una de las dimensiones, yo le voy a llamar esbeltez. No le voy a llamar así, no le vamos a llamar longitud sobre radio de giro. Le vamos a llamar longitud sobre una de las dimensiones, ya sea B o H. ¿Estamos de acuerdo? Y todo este valor, que 1 sobre 2.5 pi al cuadrado sobre 2, es una constante, que por ese coeficiente de 2.5 se difiere de la norma americana. Entonces aquí nos da 0.329 sobre lambda al cuadrado. Esta es la fórmula de Euler que va a regular el diseño de las columnas en compresión. ¿Estamos de acuerdo? Es la que nos interesa. A ver, esta es la idea. Entonces, ¿qué es la fatiga admisible de compresión? Es una fatiga admisible de pandeo. ¿Estamos de acuerdo? Que va a depender de esa esbeltez. Se llama de pandeo de compresión. Se va a llamar, vamos a diferenciar más adelante, es de compresión, pero el pandeo es el valor restante cuando la columna empieza a pandearse. Entonces, esa va a ser la idea y va a estar en función de, lógicamente, la esbeltez. Y lógica, ¿qué es la esbeltez? La esbeltez está en función de su longitud efectiva, esencialmente, es proporcionalmente directa a la longitud efectiva. Bien, es esta ecuación, fíjense, esta es una ecuación que si el valor fuera muy grande va a tender a cero, y si el valor fuera cero va a venir desde infinito. Es decir, noten esta parte, vamos a ver esta gráfica, si la pueden ver, me comunican jóvenes, yo todavía sigo. Muy bien, esta ecuación que estoy mostrando, esta, si ustedes la graficarían, esbeltez en función, bueno, de fatiga en función esbeltez en función de la fatiga, tendríamos, es que es esta ecuación, tendríamos una curva de este tipo, esta primera, noten, esto a partir de 50. Viene así y se volvería asintótica en el eje de las 10. ¿Por qué? Porque si la esbeltez fuera cero, entonces la carga o la fatiga admisible sería infinita. Esa sería la idea, ¿no? Pero eso no es cierto, ¿no? O sea, ¿qué pasaría? ¿Qué significaría eso? Significaría que si la esbeltez fuera cerca a cero, ¿qué significa cerca a cero? Significa que su longitud es muy pequeña. ¿Estamos de acuerdo? No importa el diámetro. Supongamos, si ustedes se imaginan una columna de una longitud pequeña, por ejemplo, de una longitud de altura, digamos, de 1 centímetro, y digamos diámetro o dimensión también 1 centímetro al otro lado, por decir algo, esa es una columnita pequeña. Esa columnita pequeña va a tener, según Euler, una carga resistente muy alta. En otras palabras, esa columnita, imagínense un dado como el que ustedes juegan calle todos los fines de semana, un dado de esos, bajo este concepto, soportaría una carga infinita, es decir, soportaría 20 edificios, por decir algo. ¿Estás de acuerdo? Y eso no es cierto. Eso no funciona así. Entonces, hay un punto aquí, un punto de tangencia en la cual la norma dice, no es tan así, no consideremos que va tan llega y que solo llega hasta 2/3 de la fatiga admisible, ¿no? Y entre este otro rango vamos a buscar otra ecuación que la cierre. Entonces, esta va a ser la gráfica de las columnas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya hemos definido nosotros primero esta primera parte, la vamos a definir esta otra y vamos a ver lo que hacer, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Dice, la ecuación de Euler va a tener validez para un valor efectivo entre K y, o sea, esta es la esbeltez, ¿no? ¿No recuerdo? Entre K y 50, es decir, fíjense, entre K en este punto y 50, está ahí. 50 es el valor máximo que da la norma. Yo, cuando estén haciendo, digamos, trabajos prácticos, en realidad, cuando estén haciendo un diseño de columnas y tienen que implementarles, eh, yo les recomendaría que por tipo de madera, por el tipo de almacenamiento que tienen nuestras maderas, no, traten de no llegar al 50, ¿no? No traten de esbeltez 50. 40, 45 sería. Eso es como recomendación. Pero en general, si la norma nos dice 50, nosotros en exámenes, en prácticas, en proyectos, lógicamente vamos a trabajar hasta el límite de 50, así como estamos en el campo. Pero ya profesionalmente yo les recomendaría tener cuidado cuando utilicen este límite, ¿no?
La madera tiene que estar muy bien tratada, muy seca, su pandeo debe estar bien verificado, o sea, la sección debe ser uniforme. Es a veces un problema definir eso. Bien, eso es otro aspecto. Pero vamos a manejar que entre K y L, solamente entre K y D, perdón, K y 50, va a funcionar la ecuación de Euler, la fórmula que hemos dado, ¿no? En este punto se va a cumplir que la fatiga en compresión o pandeo va a ser a 2/3 de la fatiga en compresión, ¿no? Que se llama fatiga admisible de pandeo. Esa va a ser la idea. Entonces, toda fatiga de compresión es fatiga admisible de pandeo. La diferencia es que se está pandeando, es por esa configuración. Entonces, esa va a ser la idea. Entonces, si tendríamos este caso, si analizamos el caso, si 2/3 de la fatiga en compresión va a ser igual al límite de la columna en K, donde el esbeltez va a ser K. De aquí vamos a obtener una constante que nos va a definir este límite, el valor K. La ecuación sería esta, ustedes se van a desarrollar y fíjense que como depende este valor K, depende, lo que decíamos al principio, depende del tipo de madera también, porque aquí el E es la elasticidad, ¿no? Y va a depender de la fatiga, depende del tipo de madera. Entonces vamos a tener diferentes también valores de K. Por ejemplo, tenemos tipo A, tipo B, tipo C. Les recomiendo reemplazar esta formulita con los valores que tenemos. Módulo, fíjense, deberían haber, no están aquí anotados, deberían haber 6 valores, ¿no? 3 al 5 percentil y 3 en módulo promedio. Nosotros estamos trabajando con el módulo de elasticidad promedio. No estoy poniendo los módulos al 5 percentil, que normalmente no lo usamos, excepto que tengamos un análisis muy claro de que podemos usar ese valor, ¿ya? Entonces, decimos en los siguientes límites para los diferentes tipos de madera. Estos van a ser los casos. Esos son los límites según el tipo de madera. Para A 2103, para B 2118 y para C 2356. Ese va a ser el valor K, que nos va a dar el 2/3 de la fatiga admisible en compresión, ¿ya? Esa va a ser la idea, que se va a llamar fatiga en pandeo. Para valores menores de las esbelteces, para valores menos, acá se adopta una parábola tangente a la curva de Euler. Hay que borrar esto, ¿no? Valores así finalmente, de esbelteces menores acá, se adopta una parábola tangente a la curva de Euler en el punto K y 2/3. Es decir, tenemos una parábola tangente en este punto, en Euler, y con origen en este otro punto, ¿no? En la fatiga admisible de compresión. Nos tenemos con inicio en el punto de coordenadas, ¿no? Son 2 coordenadas, K 2/3 de la fatiga admisible y 0 y la fatiga admisible de compresión. Entonces vamos a ver cómo es una parábola que va descendiendo. Esta ecuación que vamos a desarrollar, jóvenes, muy rápido, eso está en la mayoría de los textos de desarrollo de las fatigas, que también seguro lo han visto en resistencia, ¿no? Pero, ¿qué quiero decir? Que esta es una parábola que lógicamente a medida que vas avanzando en el eje X, va descendiendo en el eje Y, ¿no? Esa va a ser la idea. Por lo tanto, la ecuación que se plantea, la parábola con la que planteamos es esta, ¿no? Fatiga en compresión va a ser su fatiga de compresión menos una que va descendiendo en función de su esbeltez con una potencia, o sea, una potencia n. Es una parábola. ¿Cuál es el objetivo? Determinar la constante c y el grado de esa parábola, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo a partir de ahora es, como os digo, está en todos los textos que ustedes lo pueden revisar. Igual les voy a pasar, no hay problema. Van a revisarlo y van a ver las operaciones que están haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando lambda sea acá? Entonces, cuando lambda sea acá, el valor va a ser 2/3, ¿no? El pandeo. Entonces va a ser fatiga en compresión menos C, ya no lambda K a la M. De aquí obtengo C, es 1/3 de lambda K a la M, ¿no? En esta relación anterior, de esta relación que está de 1, si yo reemplazo este valor, voy a tener acá, ¿dónde estamos? Aquí, ¿no? Si este 3 lo multiplico este valor desde aquí arriba por 3 medios, nos va a dar 49,35 y voy a reemplazar E por K al cuadrado y obtenemos el valor también, la constante que sería de esta manera. Fíjense, está en función de K a la N y K al cuadrado. Y este es un coeficiente que podemos dividir este valor entre 3. Y este es multiplicar por 3 medios, ¿no? Esta es la relación que va bajando y vamos a
la ecuación que la vamos a derivar, que es esta. ¿Por qué derivamos? Porque es una curva que va a llegar hasta este punto, la derivamos y vamos a también derivar Euler y vamos a hacer la conexión a este mismo punto porque es la misma pendiente. Listo, eso haríamos, derivamos la ecuación respecto de la esbeltez, nos da una ecuación de este tipo, que van a verificar, y derivamos Euler, que nos va a dar esta ecuación, ¿no? Estamos derivando la ecuación de Euler, que sería esta, ¿no? Sería 0,329 por 2, ¿no? Aquí está. 0,58 el lambda. Al derivar ambas, decimos en el punto cuando alfa es K, ambas pendientes van a ser iguales. Entonces, si empezamos a igualar todos esos valores, hay muchos elementos que se nos van a ir, algunos se van a sumar las potencias del valor K y vamos a obtener siempre n igual a 4. ¿Ya? Digo siempre n igual a 4. ¿Por qué? Adivina qué ingeniero, ¿qué pasaría si en nuestra ecuación, no hubiera utilizado el coeficiente que nos da el pacto andino que dice 2.5, si no hubiera utilizado el coeficiente que nos da la norma americana que dice 3? Esta ecuación, ya como tarea para ustedes vean, no va a variar. La potencia siempre va a ser 4 porque también todos esos elementos van a variar proporcionalmente a ese coeficiente. ¿Ya? Pero revísenlo. Esta es la ecuación de cuarto grado que se origina. Por lo tanto, reemplazamos los valores, va a ser fatiga admisible en compresión, igual a la fatiga admisible inicial, menos una constante por lambda a la n, vamos reemplazando valores, vamos a tener la constante es 1/3, lambda a la cuarta sobre k, sobre k a la cuarta también, porque sobre k a la 4, los valores anteriores que teníamos, y si factorizamos nos queda esto, ¿no? 1/3 lambda sobre k a la cuarta por la fatiga admisible en compresión. Esta es la fatiga admisible de Prandtl que se llama ecuación experimental. Nosotros le vamos a llamar así, ecuación experimental. Se entiende que esta ecuación experimental, entonces, sería desde este punto 0, hasta arriba, hasta el punto de tangencia. La ecuación experimental sirve para eso. Entonces, ¿qué curvas tenemos? Una que es Euler de 50 hasta acá, y otra que es experimental, que es de K hasta 0. Pero las normas nos dicen, además, algo. Nos dicen, sin embargo, para valores del es menores que 11, las especificaciones indican despreciar el término negativo de la anterior expresión, que resulta con un error menor de 3%. En tal caso, entramos a este error. ¿Ya? Si eliminamos este el signo negativo, la fatiga admisible va a ser igual a la fatiga admisible de Prandtl. Por lo tanto, no hay ninguna otra restricción. ¿Qué significa en la gráfica? Noten, significa esto. A ver, no sé si se puede ver muy claro. La gráfica es, la experimental es esta curva, ¿sí? Pero cuando sea 11, nosotros consideramos como si fuera constante. Entonces, aquí hay un puntito rojito que si se lo nota ver, ese es el 3%. Ese es el que estamos contiendo, ¿ya? Ese 3% en la mayoría de los casos. No es un valor mayor. Lógicamente, la gráfica se ha hecho así para que se den cuenta que hay un valor. Si se grafica exactamente, casi ese valor es imperceptible. No se lo puede ver muy bien. No se lo mide muy exactamente. Muy pequeño, ¿sabes? En este caso estamos poniendo un valor para que ustedes noten que ese es el error que estamos cometiendo, que está aceptado en la norma. Por lo tanto, tenemos esos tres elementos. Fíjense, tenemos tres lugares. De 0 a 11, de 11 a K y de K a 50. De 0 a 11 van a llamar columnas cortas, de 11 a K se van a llamar columnas intermedias y de K hasta 50 se van a llamar columnas largas. Aquí he notado 40 porque, como les decía, no es recomendable si pueden trabajar con 40. No en este caso, no en el proyecto, no en lo que estamos teniendo, en los problemas, en las prácticas, exámenes, todo, porque estamos trabajando en norma, ¿no? Pero recomendable por el tipo de madera, ¿no? Mejor se trabaja en madera. Yo por lo menos trabajo con 40 en la vida práctica. Bien. Bien, hemos visto todo eso, entonces hay que hacer un resumen para que se entienda cuál es el criterio y vamos a hacer un ejercicio. Mire, resumen, esto es importante, que es lo que nos interesa. Lo demás ya es teoría, es un repaso que ustedes van a hacer todo como aprendido anteriormente. Lo que nos interesa es lo siguiente, ¿no? Como se trae en la gráfica y de acuerdo a la zona definida por las ustedes, se consideran los siguientes tipos de columnas. Columnas cortas, ¿ya? ¿Qué son las columnas cortas? Son aquellas columnas que fallan por agotamiento en material. ¿Qué quiere decir?
que no se pandee. O sea, meten la carga y falla. Listo, esa va a ser la idea. Y están definidas en este intervalo, entre 0 y 11, ¿verdad? Entre 0 y 11. Y la fatiga admisible de pandeo, que con la cual vamos a trabajar, va a ser a la fatiga admisible de compresión. Esa es la idea en el primer caso. ¿Cuál es la columna intermedia? Las columnas intermedias son columnas que fallan por una combinación de pandeo y agotamiento de material. Entonces ya está pandeándose, pero también la columna empieza a fallar. No es solo por la compresión, empieza ya a tener una falla. Entonces, ¿en qué valor se define? Se define entre valores de 11 y K. Pero 11, lógicamente, cometiendo el error del 3%, ¿no? Y aquí tenemos que K va a ser igual, la forma que hemos definido, 0.7025, raíz cuadrada de E sobre la fatiga admisible en compresión del tipo de madera que estamos considerando. Esta ecuación, estos valores nos han originado la ecuación experimental. La fatiga del pandeo, en vez de ser de la compresión, tiene un valor de reducción, que es el 1/3 de lambda sobre K a la cuarta, donde lambda es la esbeltez desde su momento y K es el valor que se calcula acá, que hemos visto anteriormente, que son valores para tipos de maderas, ¿no? K 21.3, 21.18, 23.56, el que más normalmente usamos es el 21.18, porque nunca decimos qué tipo de madera es y eso ya lo sabemos, ¿no? Bien, entonces, es el segundo caso. Y el tercer caso son las columnas largas, son aquellas que van a fallar esencialmente por pandeo. Ya casi la cara no interesa, la columna es muy larga. Estamos hablando, ¿no? Si estoy hablando de esbeltez altas, es que la longitud es grande, su altura es alta, por eso es una columna alta, si quiere, o una longitud muy grande de columna y va a fallar por pandeo. Entonces, ese es el valor, está entre K y 50. Y la fatiga admisible va a responder a la ecuación de Euler, es decir, 0.329 es sobre la arma cuadrada. Y esta es la gráfica, le voy a copiar solamente para que nos demos cuenta. Esta hojita, basta que esta hoja ustedes tengan impreso, ¿no? Nada más no necesitan más teoría. Con esta hojita se van a dar cuenta de que con esto está todo el diseño de las columnas. Lo demás es teoría, ya saben, la inercia, de giro, esas cosas, que es un repaso de lo que hemos hecho en los semestres anteriores. ¿Ya, jóvenes? Bien. Entonces, esto es lo que nos interesa diseñar. Vamos a diseñar con estos elementos y lógicamente el cálculo nos va a decir, según la sección de la pieza, cuál será, columnas cortas, intermedias o largas, ¿no? A ver, veamos, no sé si, yo quisiera que veamos un poco las columnas traccionadas más y hacer después ejemplos. Las columnas traccionadas son más sencillas y podemos ver esos los ejemplos también. Sí, haremos eso, miren. Las columnas traccionadas son elementos estructurales sometidos a esfuerzos axiales de tracción. Por el tipo de esfuerzo que están sometidos, se los conoce también como tirantes, que pueden ser macizos o compuestos por dos o más piezas simples. Estamos hablando anteriormente, alguien preguntaba, ¿no? ¿Por qué se llamamos tirantes? No considero que ustedes son metálicas, pero normalmente a los tirantes se llama así a los elementos traccionados. Son tirantes porque los elementos traccionados pueden ser reemplazados con piezas de metal. Son tirantes metálicos en muchos casos. ¿Ya? En el cálculo de elementos de madera traccionadas, ¿no? La esbeltez no se va a considerar, está claro, ¿no? O sea, no hay una consideración de esbeltez en los elementos traccionados, a no ser que sea una pieza muy delgada. En ese caso se introducían los efectos vibracionales secundarios, en el sentido de decirles cómo. Esbeltez alta, ¿qué significaría? Significaría longitud grande y sección pequeña. No sé si entender. Por ejemplo, un palito de fósforo tiene una esbeltez alta porque tiene una longitud muy grande respecto a su sección. Cuando se introduce esfuerzos vibracionales secundarios, cuando una sección, imagínense lo que estoy diciendo, una sección, como el palito de fósforo, ¿no? Como el palito de fósforo, yo tuviera, el palito debe ser ¿cuánto? De unos 3, 4 centímetros, sí, 5 centímetros debe ser palito, digamos. 5 centímetros de longitud por 3 milímetros de diámetro o de sección, eso debe tener un palo de fósforo, ¿no? Pero si ese palito de fósforo, se imagina, no lo hiciera de 5 centímetros, lo hiciera, digamos, de 2 metros, por decir algo, se dan cuenta, ¿no? Esa esbeltez es muy alta, una longitud muy grande, una sección muy chica. Cuando a esa pieza yo le someto tracción, ¿ven? Yo quiero que entiendan, cuando esa pieza delgada yo le voy a someter tracción,
No sé si veo algo. Eso quiero que se entienda. Fíjense, se ve esta punta ¿no? Bueno, de tintas. Esta es una columna esbelta, muy esbelta, porque tiene una longitud muy grande respecto a su sección transversal. Eso se llama esbeltez. Eso se llama esbeltez, ¿no? Y eso, lógicamente, lo has elegido, hay que sacar el mes y todo. Pero es más fácil darse cuenta cómo hemos definido. Si este elemento chiquito, si fuera de madera, está claro que si este elemento fuera muy grande, digamos, de 1 metro, 2 metros, y le someto esfuerzos de tracción, fíjense, de tracción, va a suceder, aquí me queda un paréntesis y voy a cambiar el material, ¿no? Que no sea de madera, pensemos, que sea un alambrito así delgado, alambre, acero, ¿de acuerdo? Un alambre de amarre, si quieren, largo. Yo coloco esa columnita, 5 o 10 metros, y a uno de ustedes les digo, jóvenes, a ver, vaya al otro lado y jalaremos con nuestra tensión de tracción para que se rompa. El otro dirá, y me dirá, ingeniero, estoy jalando, y yo le voy a decir, ingeniero, pero por favor, jalaremos, pero no mueva, no lo mueva, así me va a decir el compañero. No estoy moviendo. Lo que sucede es que por ese esbeltez y por la tracción que estamos sometiendo, se inducen en el elemento efectos vibracionales secundarios que hacen que la pieza falle. ¿Me das cuenta, no? Eso es en un fierrito. En madera, eso es imposible que se presente. ¿Por qué? Porque no es posible que haya una sección solamente de esa esbeltez tan larga, para que se presenten los esfuerzos vibracionales secundarios. Si es madera y sección tan delgada, seguro, antes de someterla a efectos de tracción, seguro se va a romper por su peso. Entonces, en madera eso no es posible. ¿En perfiles metálicos? Sí, por si acaso. ¿Perfiles metálicos? Sí, pero tiene que ser un elemento muy delgado y una longitud muy grande. ¿Qué quiero decirles, jóvenes? Que ustedes hablan pasando estructuras metálicas, les van a hablar de esfuerzos esbelteces en elementos traccionados. Nosotros en madera no estamos hablando de eso y no vamos a hablar, pero quiero que se entienda que existe. ¿Ya? Bien, continuamos. Los decimos, a ver, ¿dónde está? A ver, dice en el cálculo de elementos de madera traccionados, la esbeltez no se considera. No vale la pena ya explicar, ya hemos hablado de todo eso. Y más bien su diseño se efectúa considerando sección crítica o sección transversal mínima que puede estar debilitada por rebajes, empalmes y por los orificios que efectúan para las uniones, que es el caso más común. Noten, si este es un elemento traccionado, aquí va a haber un área bruta. ¿Dónde va a fallar la pieza? Va a fallar lógicamente en esos sectores donde haya diferentes orificios, ¿no? Eso se va a llamar área neta. Entonces, el diseño de elementos traccionados se lo hace en los sectores de menor sección. Está claro que la madera, hemos dicho en las definiciones, es de fácil labra. Puede tener una forma, la que ustedes deseen, pero si está traccionada, hay que someter el diseño a la menor sección que presente esa pieza labrada de la manera que ustedes hayan escogido. La menor sección. Y lógicamente nos damos cuenta que la menor sección, en un caso de este tipo, se presenta cuando existen esas. ¿Qué tenemos? Esto también es importante, ¿no? El diseño es sencillo, pero hay que tener en cuenta varios elementos. Dice, la sección crítica, también denominada sección neta o área neta, así le vamos a llamar, viene dada por. El área neta va a ser el área bruta menos área de edificio si hubiera unión, ¿estamos de acuerdo? Pero si hubiera un rebaje, tiene que ser el área de rebaje nada más, ¿no? Pues área bruta, ¿qué es esa área bruta? Es la que tenemos en tablas, ¿no? Es el valor indicado en tablas. Es lo que se llama, le hemos llamado área bruta, que no le hemos llamado hasta área bruta. Le hemos llamado solamente área, ¿no? Y área SUFI se va a llamar área de orificios, es el área que tenemos que rebajar. Necesitamos de ese. Ahora, ¿qué es el área de orificios? El área de orificios va a ser el ancho de la pieza, porque tiene un ancho pieza B, por D, donde D va a ser el diámetro del orificio, no del pelo, del orificio, aquí está. ¿Y qué es ese diámetro del orificio?
es el diámetro del perno más una holgura. Por ejemplo, aquí está. Y esa holgura varía de un 16avo a un octavo de pulgada. Nosotros vamos a hacer caso crítico, le vamos a tomar un octavo de pulgada. A ver, ¿qué quiero decir, jóvenes? Cuando ustedes quieren practicar en una madera un orificio con un taladro y quieren colocar, por ejemplo, un perno de media pulgada, se van a la barraca o a la tienda donde vean que venden y les piden, muy bien, deme una broca o fresa o talado, como quieran llamarle, de media. Y les van a dar una de media, que dice media pulgada. Pero si ustedes comparan con un calibrador, los diámetros, van a ver que el diámetro de esa fresa, de ese taladro, es un poco más grande que el área del perno. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque para que el perno no entre, pues justo, tiene que tener una pequeña holgura. Y esa holgura es un 16avo de pulgada a un octavo de pulgada. Esa va a ser la idea. Por lo tanto, nosotros no estamos perforando el diámetro del perno. Estamos haciendo un diámetro, estamos perforando con un diámetro que nos da la perforadora, en este caso. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que restar, no solo el diámetro del perno. Bien, ese es el concepto. Nada más. Lo demás es sencillo, ¿no? Sin embargo, no siempre es posible conocer a priori el diámetro del perno, porque no podemos, vamos a ver más adelante, cuando hagamos uniones, para tener uniones, para hacer uniones, yo tengo que saber la sección de la pieza, ¿no? La sección de la pieza. Y lo mismo, para calcular uniones, y para tener el sector el diámetro de la pieza, yo debo tener el diámetro, entonces no sabemos cuál es primero. Entonces, por eso vamos a ver, a veces no es posible, a no ser que a ojo le demos un valor. Entonces decimos, sin embargo, no siempre es posible conocer a priori el diámetro del perno que requiere la unión. En tal caso, las especificaciones indican, si no conoces el perno, y este es el caso que más vamos a trabajar, que el área neta sea el 85% del área, ¿ya? Reservando un 15% para las uniones que posteriormente podrá ser verificado. Entonces, esa va a ser la idea de si no se tiene perno. Pues si se tiene perno, vamos a ver que puedo sacar los áreas, tengo el diámetro, todo es cuestión de sacar área. Y fíjense, el diseño es sencillo, ¿no? La fatiga real o fatiga actuante debe satisfacer que la fatiga actuante en tracción sea menor o igual a la fatiga admisible en tracción. Ese es el diseño que vamos a hacer al principio. Pero ¿cuál es la fatiga? Es carga sobre área neta, pero no es área bruta, es área neta, ¿ya? Bien, vamos a pasar la parte con unos flexocompresores y flexotraccionadas y vamos a hacer unos ejemplos respecto a esos elementos. ¿Ya? Esa va a ser. Entonces nos faltaría ver eso. Veamos algunos ejemplitos, permítanme buscarlos primero. A ver. Pues estamos haciendo dos tipos de elementos. Estamos haciendo elementos comprimidos y elementos traccionados. Bien, vamos a hacer unos ejemplos. Tomen apuntes, jóvenes. Ya saben cuando les digo tomen apuntes, qué significa. Este ejercicio los van a volver a desarrollar ustedes. Y para que vean cómo se hace el diseño. Vaya, van a tomar los apuntes, el ejercicio yo les voy a mandar, pero saben, como hemos dicho, tomen apuntes, vamos a quitar algunos elementos, quiero que pregunten cómo se diseña, qué observaciones tienen, porque así tienen que diseñar todos los elementos ya en el proyecto. Veamos. Fíjense, yo tengo una columna articulada. Es importante definir estos sistemas. Y ustedes me preguntan en el proyecto qué condiciones de contorno voy a tener en esta columna. Eso vamos a hablarlo mañana. Pero veamos este caso. Una columna que está sometida a una carga axial de 3 toneladas y tiene una luz libre de 3 metros. Está hablando de luz libre o si quieren, longitud efectiva porque está articulado, no existe ningún otro elemento, ¿no? Entonces, la esbeltez, ¿cuál va a ser? Va a ser la longitud efectiva sobre el valor de cualquiera. ¿Qué hacemos con el diseño de piezas de madera? Vamos probando las piezas, pruebo cualquiera. O sea, esos jóvenes, no importa el que ustedes empiecen a diseñar, cualquiera. Sacan de la tabla la que crean conveniente, le ponen a ojo de buen cubero si quieren, ven una pieza. Normalmente un cálculo se presenta en la tercera o cuarta alternativa, la lógica. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a discutir todo eso en estos ejemplos sencillos.
¿ya? Por ejemplo, pruebo 2 por 6. ¿Qué necesito de la pieza 2 por 6? Su área, 566 centímetros cuadrados. Es compresión, es área bruta, yo le llamo área solamente, no hay problema, ¿no? Entonces saco la longitud efectiva en el eje X y en el eje Y. Para el eje X, si es la pieza 2 por 6, el X va a ser 300 sobre 14, porque 6 pulgadas son 14 centímetros. Y en el eje Y va a ser 300 entre 4, va a ser 2 pulgadas, 4 centímetros. Estamos de acuerdo que al estar dibujada de esta forma, no hay ningún adiestramiento lateral. Aquí no estamos, tanto el eje X como el eje Y tienen la misma longitud. Va a suceder que hay algunos elementos que en alguno de los ejes se va a adiestrar, como vamos a ver más adelante. Fíjense, al hacer esta relación, entonces me dice que el 300 entre 475 no debo considerar. Bien, ¿qué significa? Que ninguna de las secciones tiene que ser de 2 pulgadas. Ninguna. No recuerden, ni siquiera poner el eje X o el eje Y. ¿Por qué? Ya sea que pongan el eje X o el eje Y de 2 pulgadas, va a ser 75 y eso no considera, ¿no? Ustedes van a hacer una enlace para 2,5. Solamente lo estoy dejando para que ustedes revisen. Pero veamos. Pruebo otro. De 3 por 6. Saco mi área y fíjense, cuando las luces son iguales, entre X y Y, sé que el X es más crítico que el Y, ¿no? Porque fíjense, ahí está la relación. Entonces, ¿qué hago? Si tienen la misma longitud y uno es más alto que el otro, entonces el otro es el que va a regular. Entonces aquí tendríamos, hago solamente los vértices en Y. 300 entre 6.5, que sería 3 pulgadas. Me da 46.5. Magnífico. Esto se llama columna de Euler. Esta es la fórmula con la que voy a diseñar columna de Euler. Lo saco, P sobre área va a ser la fatiga invisible con compresión, 0.329, E sobre lambda cuadrado, es la ecuación que hemos visto anteriormente. Reemplazo valores, aquí no estamos diciendo qué tipo de madera es, madera tipo A, 1 por 10 a la 5, y con 6.15 al cuadrado, 15,45 kilogramos por centímetro cuadrado. Esta es la fatiga que soporta la pieza. A ver, entendamos, jóvenes, qué es el concepto. Vayan a sus tablas y ustedes van a ver en la madera tipo C, perdón, tipo B, la fatiga admisible en compresión para leer las fibras es 110. Eso tienen. 110 kilogramos por centímetro cuadrado. Pero aquí está actuando con 15,45. ¿Qué significa? De 110 a 15,45 van a haber cerca de 85, casi 90, bueno, sería 45, 15, 85, 95, ¿no? Hay 95 kilogramos por centímetro cuadrado que no soporta carga. Esta sección, a ver, con esa sección, el remanente a los 15,45 está soportando el pandeo de la columna. ¿De acuerdo? Ese es el concepto. Lo que quiero decir, repito, si antes soportaba 110, como es una columna muy larga y sección muy cortita, no, solo puede soportar 15, porque los otros 95, los 95 se están ocupando de controlar el pandeo. No sé si solo entiendes el concepto. Así funciona. ¿Ya? Entonces, ya el diseño es directo, ¿no? ¿Cuál sería la carga crítica de esa columna? 91 centímetros cuadrados de su área por la fatiga. Nos da 1.405, entonces esa columna solo soporta 1.400 kilos y va a fallar. No soporta. Entonces, ¿qué hago? Busco más gruesa. 4. ¿No recuerdo? Alguien me dice, ingeniero, ¿por qué no he puesto 2,5? A ver si, porque me va a fallar, ¿no? O sea, ya si 3 me ha fallado, 4, 2,5 peor. Entonces voy por 4, fíjese, y ahora lo incremento más, 4 por 8. Saco área, sé que el eje Y, por ser la misma longitud, es más crítico el de 4 pulgadas. 339, 33.3. Sigue siendo columna de Euler porque nuestro límite era 21.18. El K de arriba era 21.18. Reemplazo los valores, me da 21.62. Esta 4 por 8 tiene mejor rendimiento que la anterior. De acuerdo, ahí está. Muy bien. Tiene mayor área y por lo menos con su área y su rendimiento, lógicamente, me da favorable. Es decir, soporte. Bien. Pero no es el diseño. Ustedes tienen que buscar la pieza más económica. Una vez que han escogido la pieza que soporta,
Ya tiene que buscar la más económica. ¿Qué es más económica? Que el área vaya bajando. Los voy bajando, busco en este caso una pieza 4x5. Lógicamente ustedes al principio van a bajar 4x7, 4x6, 4x5 y así van a hacer. Le vamos bajando 103.5 centímetros cuadrados. Hago el mismo procedimiento. Fíjense, no se ha modificado la esbeltez. ¿Por qué? Porque sigo trabajando en el grupo de 4 pulgadas, ¿no? Entonces la esbeltez no se va a modificar, sigue siendo la misma. Pero lo que sí se ha modificado es el área, ¿no? Nada más, porque este valor, la fatiga en compresión, sigue siendo la misma que el anterior caso. Lo que sí se ha modificado es la carga crítica, porque en vez de 171 me da 103. El 21.62 me da 3065, ok. Entonces la pieza había sido 4 por 5. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tengo que buscar, jóvenes? Eso. La esbeltez, es lo que soporta y la sección que me es favorable. Una que aprueban una pieza no necesariamente es la más óptima. Ese es un error que cometen. No verifican los otros elementos. Me dicen, soporta 5 soporta bien, ya listo. Lo dejo aquí. No, no es la más económica, ¿no? Aquí está su área. Hay que buscar que sea más económica. Bien. Veamos otro caso. Miren este caso. Diseñado como mostrado en la figura. Y ahí eje crítico que es 100. A ver, ¿qué significa esto? Mire, lo mismo, es el mismo ejemplo anterior. La cosa de 3 toneladas, está ajustado en el eje Y, fíjense, en el eje Y está ajustado, ¿sí? ¿Y a qué altura? 1.5, en el eje crítico Y. Entonces, pruebo con 2x6 nuevamente, 56 centímetros. Miren, ahora sí, al estar ajustado, la longitud efectiva en el eje Y ya no son los 300 centímetros, sino solo la mitad, 150. Ahora, esta relación 154, 37.5, sí me habilita. Se dan cuenta de lo que se hace, ¿no? Si yo arrastro un elemento como este que me iba a fallar, fíjense aquí, me iba a fallar, si este elemento yo lo arrastro, entonces estoy considerando que la pieza puede ser adoptada en el diseño. Entonces, fíjense, siempre el eje Y sigue mandando el diseño. 150, 4, 37.5, columna de oro, menor a 50. El procedimiento similar, aplico la ecuación, ¿sí? Me da un valor, multiplico por el área, lógicamente me falló, esta vez ya no es el esbeltez, la de 2x6 ya me ha fallado, ya no por el esbeltez, sino por la carga ya muy delgada también, va a fallar. Entonces pruebo la siguiente, 3x6, en nuestro caso la 3x6 que me falló, ¿se acuerdan? Entre ejemplo, me falló, en cambio esta 3x6 que me dice, saca el valor, sacamos el área, la esbeltez sigue siendo la misma, ¿no? Sigue siendo las mismas. ¿Ven? Noten, jóvenes, se ha aproximado, fíjese esto, se ha aproximado la esbeltez, ¿no? ¿Qué pasa si pongo una pieza más grande? Seguro que la sección crítica ya no va a ser esta, sino va a ser el eje X. ¿De acuerdo? Eso quiero que se entienda. A ver si están con su calculador. En vez de ser de 3 pulgadas, por ejemplo, ponen 4. A ver, los que tienen su calculadora a mano, 150 de 4 pulgadas sería 9, ¿no? Nos va a 16.67. Si fuera 4 pulgadas, jóvenes, esta pieza, aquí nos va a dar 150 entre 9, nos va a dar 16.67. Entonces, en el diseño ya no es crítica esa sección, sino es crítica la otra, el eje X. Eso quiero que se entienda. ¿Ya? Entonces, en este caso nos está dando, para el ejemplo, nos está dando que sigue siendo el eje Y crítico. Hago los mismos reemplazos, defino, y fíjense, 20.38, mayor que 3.000, ok. No hay otro elemento, en este caso no hay otro elemento menor. ¿Se dan cuenta? Porque un elemento menor, tal vez podemos probar una de 2,5 por algo, no está probado, lo vamos a dejar para ustedes. A ver, veamos cuál. Sí, aquí hemos probado 3x4. Fíjense, un elemento menor. Todavía está bien, pero falla. Buscamos el elemento 3x4. Sacamos el área. Falla. Y en este había dado 3x5. En este ejemplito nos ha dado 3x5. Miren. Todavía verificamos. 3x5, área 74,75. Y busco en el otro grupo, el 2,5, lo que les decía. 2,5, sigo buscando porque busco más económicos. No trato de buscar más económicos siempre.
al 74,75, 73,5 es el más económico de la otra tabla, pero nos ha fallado. Por lo tanto, el que adopto es el 3,5. Esa va a ser la idea de ese diseño. Ese es el concepto de elementos cuando están registrados y cuando no están registrados. ¿Qué es registrado? Colocar un elemento, un puntal, un seguro, un elemento transversal. Eso es registrar en una estructura. Entonces, los encofrados, por ejemplo, de puntales de los edificios tienen arrastramientos a medias alturas, ¿no? Donde vienen unos elementos que cruzan de manera transversal a la colocación de las columnas. Ese es el diseño de compresión, ¿no? Que puede ser con elementos arrastrados o no arrastrados. Y el elemento de tracción es también sencillo. Vamos a hacer este elemento en tracción. Diseñar la columna sometida a tracción, el mismo concepto, ¿no? 3 toneladas, 6. Igual empiezo de la que desea, la pieza 2x6, saco mi área, saco la área neta. Como no tengo pernos, saco la área neta. En vez de ser 56, va a ser 47,6. Saco la área crítica. ¿Cuál es la área crítica? Va a ser área neta por la fatiga admitida en tracción. De tablas, ustedes fijan en sus tablas, la fatiga admitida en tracción es 105 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Reemplazo esos valores, nos da 4.998 mayor a 3, ok, soporte. ¿La pieza 2x6 está bien? Sí. ¿Es la mejor? No. No sé. Así hay que preguntar. No sé. Entonces, ¿qué tengo que buscar? Una pieza menor. Probar. La 2x4. Podría probar la 2x5. En este caso, probamos la 2x4. Bajo el mismo concepto, sacamos área neta, sacamos área bruta, área neta, reemplazo, 3.131. Ok, menor. Busco otra que sea en las tablas, que sea de menor área 36. En la tabla de busco me da la pieza 2,5 por 3. Y me da 34,3. Eso buscamos en las tablas. Entonces, la verifico, la pruebo y me da 3.046,05 mayor que 3.000. Ok, por lo tanto, usar 2,5 por 3. Fíjense aquí, no interesa si el elemento esté arrastrado o no esté arrastrado, porque no afecta nada en el efecto axial. ¿De acuerdo? Porque no estamos definiendo su longitud efectiva, no estamos definiendo el pandeo, ¿no? Bueno, esos serían los 3 elementos. Después ya estaríamos hablando de flexocompresión, flexotracción, aquello que nos falta. Entonces, esa va a ser la idea, por si acaso hay alguna consulta sobre estos jóvenes. Esto yo les voy a enviar, pero les voy a enviar como hemos hecho los otros ejercicios, ¿no? Cortados, para que ustedes complementen, sepan lo que están haciendo, busquen las tablas, comparen otras piezas, para eso. Practicaremos en eso. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Con esto estamos preparando elementos axiales, tracción, compresión, no flexo-compresión, eso lo vamos a hacer después en la siguiente clase. Pero ¿por qué necesitamos esto? Porque mañana vamos a diseñar ya cosas, es lo que nos está faltando, y esto es bastante lo que debemos hacer, ¿no? Con este de los efectos axiales ya tenemos harto para diseñar. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna consulta? Buenas noches, ingeniero. Vamos a José. Josué. Las cargas que ya aplicando esto, ¿no ve? De las columnas en el proyecto, ¿qué cargas va a soportar, digamos? ¿Qué cargas puede soportar? Adelantando lo que vamos a hacer mañana, ¿ya? Está bien, la pregunta es de mañana en realidad. Pero es como hay algunos alumnos que no van a clase de mañana porque entienden. Adelantando lo que vamos a hacer mañana. Estas columnas, las columnas que van a calcular ustedes, van a soportar las reacciones de las vigas que están calculando. Por eso alguien me preguntaba, ingeniero, ¿cuál es el sistema? A veces es una viga simplemente apoyada con cargas puntuales o distribuida, y esa viga tiene 2 reacciones. Cada una de las reacciones va a afectar a una columna. Esa es la carga de la columna. ¿Cuál va a ser la altura? La altura va a ser la altura del piso que tengo. Esa es la altura de la columna. En su altura se saca la esbeltez y tiene la carga. ¿Estamos de acuerdo, Josué? Josué, ¿no? Josué. Sí, ingeniero, más o menos. No me quedó tan claro, pero sí, más o menos. A ver, ¿te imaginas Eh, una viga, te imaginas una viga simplemente apoyada, sí, 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 sí. con carga distribuida, digamos Q, y una luz de Ya, cálculo L? ya. ¿Sí? ¿Cuál es la reacción? En los extremos, Sí, ¿cuánto? QL medio, sí. Un medio de Q por L, así le llamamos siempre, ¿no? Un medio de Q por L. Sí. Esa es la carga que va a ir a la columna. Ah, ya. ¿Te das cuenta? Esa es la carga que va a ir a la columna.
Aquí hay una pregunta que me dice José. Ahora, ¿qué condiciones? ¿Empotrado o articulado? Eh, en este caso, si va a estar en la columna, ¿sería empotrado? Depende cómo hacemos, porque si ustedes están haciendo una columna larga que va desde la planta baja hasta la pieza de arriba, va a haber un empotramiento al medio, ¿no ve? Porque una pieza entera. Si están haciendo columnitas de piso a piso, van a ser articuladas. Vamos a ver eso mañana, pero la idea es esa. Ya, está bien, ingeniero. Gracias. Todos van a mejor considerar que sea articulado, ¿no? Eso les parece más crítica. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? ¿Alguna otra pregunta respecto a estos dos temas? Inflación y compresión. ¿Sí? ¿Y quién está preguntando? Hugo, ¿no? ¿Y adelante? Inge, sí, ¿me escucha? Apenas te escucho, pero hablamos. Ingeniero, un detalle. Justo de esto de las columnas, me confundo un poco en el plano de planta. Perdón que le pregunte del proyecto. ¿La luz libre es del centro de cada columna al centro de cada columna o es de entre los bordes, Inge? Eso me confunde. No, no, no. Es que en esas columnas van a ver que ya no es luz libre. Si ustedes trabajan de eje a eje, están hablando de luz de cálculo. Eh, pero entonces, Inge, la luz libre, ¿cómo Depende. saco de columna a columna? Si estás hablando de eje a eje, es luz de cálculo. No sé si Ah, entiendes. de Si eje a fueran eje. paredes, igual si hablas de eje a eje entre las paredes, es luz de cálculo. ¿Está claro? Los que conviene Mm, trabajar, ya sean paredes o sean columnas de madera, conviene trabajar de eje a eje. Por eso los ejes, si ustedes colocan, A, 1, 2, ¿te acuerdan? Esos ejes están están en el eje lo entiendo, del sistema. lo entiendo. Entonces, las longitudes que te haga, no sé, es que no sé cómo habrán hecho ustedes, hacen creo edificios, me parece, construcción de edificios, creo que también tienen materia, ¿no? ¿Hacen o han hecho antes o recién van a hacer? Por ejemplo, en un plano, una cosa es la pared, ¿no? El espesor del tabique, pero generalmente en un plano lo que se colocan son los ejes. Lo que se ha hecho colocar son ejes, que no está en el borde de la pared, está en el eje, pues, un poquito más adentro. Pues en AutoCAD lo que se hace es, al eje se le coloca, quieres poner una pared de 20 centímetros, haces 10, 10, pam, pam, vas haciendo las sesiones y en el centro se te forman unas columnitas. Esa es la idea. Por eso se trabaja a eje. Entonces ustedes van a trabajar a eje, ¿no? Inclusive con esa pared, si estás haciendo de pared a pared, y hemos visto, ¿no? Sacas el eje. Y en el plano ustedes tienen el eje. Lógicamente, considerando que la pared son 20 centímetros. Exactamente lo que hemos hecho, ¿no? Que ponemos una entrega de 20 centímetros. O sea, la entrega medios a cada lado. Es el eje. Es hacia eje. Eso es uno. ¿No de acuerdo, no? Ahora, yo solo me preguntaba, ingeniero, ¿cuál es el valor de la compresión de la columna? En lo que me ha explicado de la viga son las reacciones. Pero en la armadura, en la secha, como están llamando de madera, ¿cuáles van a ser los elementos que ustedes han solucionado unitarios y que se han vuelto ya elementos, algunos comprimidos y algunos traccionados? Los elementos comprimidos los diseñarán con fórmulas de compresión y los elementos traccionados con las fórmulas de tracción que acabamos de ver. Eso todo tenemos para avanzar mañana. Pero conceptualmente quiero que se entienda lo que estamos haciendo, ¿verdad? Que en las columnas comprimidas va a depender de la esbeltez. A ver, en otras palabras, la esbeltez va a depender de su longitud en relación a su sección. A ver si logran entenderme esto. ¿Qué puedo tener aquí? A ver, permítanme. No sé, puedo mostrarles.
A ver, con esta pieza de circuito. Si yo les muestro, ¿se ve bien, jóvenes? A ver, Sí se ven. estas dos, si yo les muestro estas dos columnas, un poquito más larga me considero. Esta, mira. ¿Se nota? Les presento estas dos columnas. El lapicito es más chiquito que este otro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es columna corta y cuál es columna larga? A ver, ustedes díganme. ¿Cuál es columna corta y cuál Sí. es columna larga? ¿Sí, Mónica? ¿Quién me puede responder? El lápiz es columna larga, ingeniero. Lápices, ¿por qué? Eh, Mayor longitud respecto a su sección. Sí, señor. Esa es la respuesta correcta. No, se dan cuenta lo que quiero decirle que nos da esto, porque no necesariamente la columna corta es porque sea cortita, más chiquita. No, 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 no. ¿Los recuerdo? Esta puede ser columna corta. Esta es columna corta. Y estito, a ver, se me ocurre. Y esta seccioncita así, esta es columna corta y esta es columna larga. ¿No se acuerdan, no? Longitud respecto a su sección. Estoy inventándome. Pues repito, como dice nuestro amigo, esta es columna larga, porque la relación longitud a su sección es más alta que aparentemente esta. Lógicamente, ustedes, yo voy a tratar de poner esos extremos, pero a simple vista muchas no se pueden ver. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Calcularlas, ¿no? Tenemos que calcular, sacar su longitud respecto a su sección. ¿Qué sección? ¿Esta o esta? Esa es la idea. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la idea. Bien. Noten, estoy hablando de sección y no estoy hablando de una columna de este tipo. ¿Qué diferencia esta columna? Es circular. No. Las fórmulas que hemos desarrollado no son para columnas circulares, son para columnas recto-cuadradas. Si quiero sacar para columnas circulares, esa va a ser una práctica posterior que les voy a dar, tienen que calcular el radio de giro. El radio de giro es inercia sobre área. La inercia de una sección rectangular es diferente a una sección cuadrada. Y el área de una sección circular es diferente a de una sección cuadrada. ¿De acuerdo? Entonces, no es lo mismo. Las ecuaciones que estoy dando, jóvenes, no cometan el error ni ahora ni cuando estén ejerciendo profesionalmente, no las utilicen en los callapos que utilizan las construcciones, porque no son las fórmulas que están regulando ese tipo de secciones. Tienen que tener sus propias fórmulas que van a ser más adelante en una práctica. ¿Entendido? ¿Sí? Esa es la idea. Así funciona. ¿Eh? Así funciona, jóvenes. Y la respuesta de nuestro amigo estaba bien. Esta era columna larga. Quiero que se entienda eso, jóvenes, ¿no? No es porque sea más alta o más chiquita, no. Es por la relación que existe entre su longitud, no arriostrada, ojo, no arriostrada, y su sección. Pues han visto en uno de los ejemplos, he tomado la longitud no arriostrada. Si tengo un arriostramiento a la mitad, entonces esa es la longitud no arriostrada. No necesariamente está al medio, no puede estar 1/3, 2/3. Es un ejemplo solamente. ¿Bien? ¿Alguna otra consulta? Ingeniero, disculpe, tengo una consulta para la práctica de mañana. Sí. Sobre el peso de la mampostería, de la planta baja. Ahí tenemos que, en la ecuación, o mejor dicho, perdón, mi pregunta es, tenemos que utilizar la carga triangular, ¿verdad? La mampostería. Sí, claro. Una carga triangular que la pueden volver en rectangular, ¿no? Sí, se dan cuenta, la puedes volver un triángulo. Un triángulo, ¿cómo se compensa? Con un rectangular, ¿no? Con esa carga y va a ser carga distribuida. Es lo más fácil, ¿no? Ya está bien, Inge. Y en la ecuación me dice que tengo que determinar la altura. ¿Y esa altura sería la altura del muro? ¿O
¿O qué Claro. altura sería? Va a ser la altura que va a sostener esa viga. No sé si me entiendes. Si yo tengo una viga, cualquier viguita, así cualquier viga que me va a sostener un muro de 10 metros, no es lo mismo que me soporte un muro de 2 metros. Es claro que también va a depender de la altura que tengas, aunque tengas el mismo peso específico y el mismo espesor. ¿Estamos de acuerdo, no? Que es la misma longitud, el mismo espesor, ¿sí? El mismo peso específico, pero la altura varía. Entonces, en el dintel, ¿cómo hemos sacado? Hemos sacado una carga puntual. O sea, tú me dices, Rocío, creo que me está hablando, ¿no? ¿Quién me está hablando? No, soy yo, Inge. Ah, Diana. Vilma, ¿no? No, Diana. Ah, perdón, Diana. Vilita. Si quieres, o sea, sabemos también por dinteles, por la teoría de dinteles, que si tú quieres cargar como carga triangular, sacas la carga P y tienes tu momento. Lo que hemos hecho en el dintel, exactamente lo mismo. No tiene variación. Pero si no quieres hacerte mucho lío, bueno, eso es yo estoy entendiendo esa carga triangular, que es la que está cerrando, estoy entendiendo, no sé si estoy equivocado, estoy entendiendo que es la viga que está soportando, está cerrando la pared de las hechas, ¿no? Supongo que eso me estás diciendo, Diana. Supongo. No, de la planta baja, ingeniero. Es que de la planta baja no hay triangular, pues. ¿Acaso tu pared es triangular? No, No, por no. eso le preguntaba. Muros es. Claro, es directo. O sea, para arriba sí, pero abajo son rectas paredes, ¿no? Ahora, ¿de dónde a dónde? Piso. ¿Cómo está tu plano? ¿Cuánto es tu piso 1 respecto a tu piso 2? ¿Qué altura tienes? Ese es el peso de esa tapicería. Y alguien me decía, ingeniero, ¿puedo disminuir las ventanas? Sí, pero no se olviden también que el vidrio es pesado, ¿no? O sea, disminuir ventanas no sé si vale la pena. Lo que sí es mejor tal vez disminuir el espesor del muro. Inge, creo que está hablando por los dinteles, la compañera. Ah, para dinteles. Bien, ¿qué tipo de dintel? ¿Interno o externo? Si es interno y arriba es un pasillo, entonces solamente sería un trapecio. Si quieres, lo transformas en cara también distribuida, rectangular. Pero si es externo el dintel, no puedes quitar la cara de arriba, ¿no? Si es que están hablando de dinteles externos, ¿no? El triángulo sigue. Y actuamos como hemos hecho el diseño en el ejemplo. Y en el examen, ¿no? En el examen, exactamente igual. No varía. Lógicamente, los datos pueden ser un poco diferentes a los del examen y de la práctica. Igual de la práctica, exactamente hemos hecho lo mismo. Está bien, ingeniero, gracias. Dos preguntas que me hace Kelvin Franco Castillo. Ingeniero, ¿la columna de simetría de tracción no presenta fisuración? No, porque antes de que se fisure va a fallar en madera. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿No puede alcanzar un estado límite último? No, porque nosotros estamos diseñando en estado lineal y elástico. Es antes de la rotura. Trabajamos en admisible, no en rotura. Pues no alcanza ese elemento. Por eso el diseño te da, los valores de fatiga que tenemos son ya con coeficientes de seguridad y en los cuales no llega más allá. Pasa eso, no se toma directamente. No se está respondiéndole a Franco, ¿ya? Si está ahí en clase. Inge, una consulta, buenas noches. Sí, buenas noches. En el caso de dinteles, en el examen hicimos con el ejemplo que estaba sobre la ventana. Entonces, si es en un muro externo que está el dintel y no existe el muro portante, o sea que está al nivel del piso, el dintel de la planta baja, entonces tendría que considerarse las cargas por muros del piso superior y las vigas de piso, ¿no? Dije. A ver, si no existe muro portante, me dices, si no es dintel sobre un portante. Si no es dintel sobre un muro portante, ese dintel lo único que soporta es la carga que existe entre el dintel y el piso, nada más, una pequeña altura de ese tabique, solo el tabique, ni siquiera las vigas, porque no es muro portante. Ah, ya, está bien. Inge. Ya, si es interno. Y si es externo, ok, el triángulo. Como el primer dintel que hemos hecho en el problema de nuestra teoría, el triangulito. Si no es muro portante. Si es muro portante,
Entonces soporta, además, ese triangulito que puede ser trapecio en internos o el triángulo que puede ser en externos, que normalmente se lo considera así, ¿no? Más las reacciones que origina el nivel de piso superior. Si está en ese sentido, a ver, entiéndame jóvenes, si está en ese sentido, es muy posible que ustedes en su proyecto estén diseñando un dintel en esta pared, por ejemplo, no sé si me está entendiendo, o sea, un ladito así va a poner, una pared, pero sus vigas, supongamos que están haciendo muros portantes, ¿no? Sus vigas no están aquí, no están apoyando en este parte, así, sino también están paralelas. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, por más que sea muro portante, este dintel no está soportando la reacción de vigas del empillado superior, pues está paralelo. En el ejemplo que hemos dado de la práctica y del proyecto, del examen, es que las vigas estamos haciendo que sea perpendicular al dintel, el muro portante, eso hemos hecho. Pero puede suceder que no siempre es así. ¿Estamos de acuerdo, no? A ver, si se dan cuenta, si yo les hubiera hecho diseñar este dintel y este otro dintel, el de adelante o el de atrás, el perpendicular, solamente este dintel soportaba el envío de piso. En cambio, estos otros dinteles que son perpendiculares en las otras paredes perpendiculares no soportan el envío de piso, ¿no? Porque está en otro sentido. En el dibujo ya se daba así. Si hubiéramos tenido que diseñar ese otro dintel, me refiero, que no se lo hizo. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque iba a ser, ese diseño hubiera sido como normal. El diseño de dintel, listo. Con muro nomás, con el peso del muro. Nada más. No portante. ¿No? Porque no había la reacción de las vigas. En el problema, ¿cuál ha sido el problema? En este ejercicio, que después lo vamos a ver cuando desarrollemos todo, cuando tengamos que calificar, es que muchos se han dado la luz de ese envigado del piso. No. A ver, si tenían la sección y si tenían la carga, ¿qué debían calcular? La luz. Ya hemos dicho eso. Hay que ver cuáles son los contas. ¿Qué sistema? Simplemente apoyado. ¿Y cuándo es crítico? En la flecha. Pues había que hacer un diseño de flecha directo para sacar la luz. Nada más. Porque si no, sin esa luz no pueden calcular la reacción. ¿Qué les faltaba? La reacción de las vigas al dintel. Eso les faltaba. ¿La reacción qué es? Es un medio de Q por L. Tienen un medio, tienen Q, L no tenían. Eso faltaba. Muchos se han inventado ese valor. Eso había que calcularlo, ¿no? De eso se ha dicho también en clase. Los que han hecho la práctica se han dado cuenta. Los que no han hecho, no se han dado cuenta. Porque así era. A ver, ¿qué otra consulta más, jóvenes? ¿Alguna consulta? A ver, estoy enviando formulario para mandarles esto. Revisen bien si se ha llegado el formulario. Vayan llenando, por favor. Mientras tanto, vayan haciendo consultas. Más tarde les voy a enviar el otro formulario, ¿ya? Una vez terminemos, les voy a mandar a su correo. Les mandaría ahorita, pero no están todos, así que prefiero mandarse a los correos para que me envíen los formularios, la práctica de respuesta. A ver, vayan algunas consultas interesantes lo que estamos viendo. A ver, fíjense, ya sabemos axiales, ¿no? Entonces, sí, hay varios elementos que podemos diseñar en el proyecto. Todos estamos orientando hacia ese lado, pero nuestra teoría tiene que estar bien cimentada. Por eso las dudas que haya, el desarrollo de las ecuaciones, eso lo van a ver en otros textos. Yo tengo que darlo porque tengo que mostrarles que así funciona y cuáles son los conceptos que debemos manejar. Pero eso lo pueden desarrollar, eso les voy a enviar, lo van a revisar, nos reemplacen valores. ¿Y por qué les voy a enviar eso? Porque en base a eso me van a hacer la práctica cuando sea secciones, dos tipos, circulares, no funcionan, ¿no? ¿Qué más hemos dicho en la teoría? Y eso lo van a leer. Digo,
para una sola pieza. ¿Por qué digo una sola pieza? Por la inercia. Hemos hecho BH al cubo, ¿no? O HB al cubo sobre 12. Si fueran dos piezas, hay que diferenciar bien cómo están colocadas las dos piezas. Si están colocadas así de lado, entonces el eje X es la suma, el eje Y es Steiner. ¿Cuál de esos es crítico? Entonces ya tenemos la idea de que yo puedo colocar columnas de varias piezas como rompecabezas, como quien armar, me interesa. Entonces tengo que sacar ejes X, X, Y, ¿cómo? Con Steiner. Esa es la diferencia. Y lógicamente el radio de giro es diferente. Se han dado cuenta, no es lo mismo, no es que la fórmula sirve. No, hay que volver a desarrollar la fórmula. En esos casos. Bueno, si ustedes dan cuenta de un diseño, cuál es el eje crítico, y diseñan una sola pieza, entonces con ese mismo eje crítico pueden colocar la carga en vez de ser 100, le ponen de 50, entonces dos piezas, lado a lado. Si saben cuál es el eje crítico, y eso lógico el diseño les va a dar, y ahí van a poder definir. Por eso es bueno que ya como tienen su viga, están presentando esa práctica, están desarrollando sus vigas, tienen reacciones, con esto que estamos avanzando ahora, mañana yo les voy a decir, señores, ahora pueden calcular, miren lo que les voy a decir mañana, señores, ahora pueden calcular todas las columnas y van a diseñar la serie. Eso les voy a decir. Bien, me estoy adelantando, es decirles, no, a sorprenderles, pero así no es, no queda otra. También debe tomar en consideración. Quinto, el anexo de clasificación de conservación aduanera y graduación del primero precedente estará en vigencia a partir del primero. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Hay alumnos que pasan dos clases a la vez, como es Richard Callata, hasta en otra clase más está. Por eso no prestan atención, ¿no? ¿Han escuchado? Richard Callata Rodríguez. Está pasando otra clase paralelo. No sé cuál estará entendiendo. Bien, jóvenes, ya han presentado, ¿no? Ya han subido su información. ¿Alguien falta? Disculpe, yo falto, no, pero no puedo ver lo que mandó en el chat. En el chat. No se manda. Estoy volviendo a mandar. Siempre bien, gracias, así, ya lo ¿no? lleno. Siempre mandamos así, jóvenes. No puede ser que no podamos mandar, ¿no? Todo está en el chat. La clave de la clase, el formulario. Y solo tiene una posibilidad de enviar, ¿no? ¿Ya has enviado? Bien, jóvenes, ¿alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda? Ingeniero, era una aclaración sobre el proyecto. Al principio de clases yo me acuerdo que dijo que podíamos, o sea, escoger una sola cercha para el diseño. Una sola cercha para cada una, pues. No sé, cada uno tiene una cercha, ¿no? Porque son dos Sí, cerchas. claro, o sea, eso dijo, para las dos, una sola, dijo. Eso es yo lo que Sí es coincidente, estamos. sí es coincidente. A ver, a las dos sí es coincidente el número de letras que tiene tu compañero. Sí, por letras hemos visto. Para eso tienen los datos generales. Ya, ingeniero. ¿No? Y además, ok, puede ser la misma cercha, digamos, la whole, no importa. Pero no te olvides que tienes luces diferentes. A no ser, Sí. que por coincidencia tengas luces iguales. Es otra cosa. A eso me refería. Pero van a tener luces diferentes. Claro, ¿no? ¿Cómo has armado tu cercha? Sí, ingeniero, en este caso, por ejemplo, yo lo que le entendí al principio era que, o sea, podíamos elegir un tipo de cercha a las dos, solo uno, pero... Es que no vas a poder. Es que no vas a poder, ¿por qué? Ponte que escojas.
has calculado una secha, digamos que tiene 12 metros y tienes listones cada uno 30 y longitud 2 metros. Ya, digamos, la otra no puedes porque tu luz es diferente. No puedes. O sea, Claro, las luces sí van a variar. Sí, sí. Entonces, si varían las luces, varía tu ángulo. Ahora, ¿qué es lo que quieres? ¿Mantener ambos ángulos? Si mantienes ambos ángulos... No, lo que yo quiero es mantener, digamos, que una cercha sea plat y la otra igual sea plat. A eso me refiero, no hay ingeniero. problema, está bien, eso hemos dicho, pueden. Y eso les da por el apellido, porque pueden escoger, ¿no ve? Si puedes escoger, escogen. Sí, sí. Si les da para escoger, está bien. Ahí. Pero no van a poder ser la misma. O Listo, sea, yo estoy ingeniero. entendiendo, Gracias. voy a diseñar solo una secha que tenga un Sí, solo sí. listón. No vas a poder, o sea, no. Ya, un No, solo no, sí, tipo, sí, sí. sí. Igual, a ver, que sea la misma secha o una secha diferente, es el mismo trabajo. ¿Por qué? Ya, voy a hablar. Secha Howe 1, secha Howe 2. Las dos. Luz 1, 12, luz 2, 8, por decir algo. 12. ¿Qué vas a hacer? Esta de 12 metros, por ahí necesitas 3 vanos. Y esta de 8, por ahí solo necesitas 6 vanos. Y esta de 8, por eso solo necesitas 4 vanos. Por lo tanto, cuando hagas tensiones unitarias, cada uno es diferente. O sea, no interesa, ¿no? No interesa. O sea, no se haga mucho lío. Mira, no, yo no quiero ser la plata, no quiero ser la... No, no es eso. Igual tiene que sacar las tensiones unitarias, las echa, igual tiene que poner su ángulo, igual tiene que poner las largueras. Por eso uno, como es un proyecto de dos, uno haga una secha y otro haga la otra. Listo. ¿Qué va a suceder? Va a suceder que tal vez, si han logrado hablar entre ustedes, tienen dos alternativas, o sea, varias alternativas. Dos básicamente. Una, ¿quieren que las cumbreras coincidan? Ya, si las cumbreras coinciden, los ángulos son diferentes. ¿Quieren que los ángulos coincidan? Entonces la cumbre es diferente. El plano es diferente. Pero pueden ponerse de acuerdo ustedes. No interesa lo que hagan. Y no interesa, no se hagan lío de que no, yo quiero hacer la Howe. Igual, para ambas, tienes que hacer tus coeficientes unitarios. Para ambas. No es que te va a servir una para la otra. No, no te va a servir. No sé si está claro esos jóvenes. No, no les va a servir. Es como si fuera otra casita. No sé si entienden, ¿no? Te hace una casa y al lado otra casita. Pero no le ponen el techo de la casa grande a la casa chiquitita. No pueden, pues. Y hay que calcular para la casa chiquitita. Si esto no estamos bien. Y el que escoja, no interesa el que escojan. Igual son dos. Coincidentemente, eso es diferente. Coincidentemente tienen la misma luz, los mismos anchos, el mismo apellido, son hermanos. Bueno, ¿qué puedo decir? Es igualitos, ¿no? Ahí sí. Pero así todo, cuando hagan la parte de cubicaje de madera, no es lo mismo, porque una tiene una luz y la otra tiene otra, bueno, profundidad hablaremos, y la otra tiene otra profundidad. Por lo tanto, no es lo mismo, no es duplicar. Son diferentes siempre. ¿No recuerdo? ¿Y qué más lo hace diferente? La ubicación de sus ambientes. En un lado han puesto un tipo de columnas, en el otro lado otro tipo de columnas. Esas vigas hacen que la estructura también sea diferente. Y que esas sechas apoyen esas vigas de una manera diferente. Algunas en vigas continuas, en otras vigas simplemente apoyadas. Tienen su... Yo entiendo que hay que hacer lo más sencillo posible, y es más, yo os aconsejo que hagan lo más sencillo posible, no se hagan lío. Pero hay casos que no van a poder obviar, no pueden utilizar una cosa con la otra. No es fácil, no es tan sencillo. Pero si ven que les satisface, de acuerdo, yo también, sí, está bien. Porque eso yo lo voy a revisar, no voy a hacer eso en las luces, porque ustedes me dan dos valores y me doy cuenta qué valor va a variar. El ángulo, va a variar la longitud, va a variar si me dan espaciamientos diferentes o cubiertas diferentes que utilicen, está cambiando la ubicación de los listones, hasta eso, todo eso cambia. Todo eso cambia. ¿No ven? ¿Se entiende? ¿No? Eso, jóvenes, si es que digamos que hasta la misma cubierta en dos hechas diferentes, no va a ser la misma. ¿Por qué? Porque una va a tener diferente ángulo, tal vez. Entonces la ubicación de los largueros no es la misma. No, lo han hecho ya. Sabe que es así. ¿Había alguna otra consulta, jóvenes? Preguntas. Ya hemos pasado, ¿no? Sus notas, estoy usando el formulario. Sí, están todos. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta más? Por favor, alístense mañana para el proyecto, o sea, para la clase.
La otra vez hemos pasado clases, hay consultas, nadie consultaba, ¿no? Pero si no hay consultas, yo estoy entendiendo que sí está pudiendo hacer. Pero ahora ya tenemos lo que decía, cómo calcular las columnas, qué condiciones tengo, todo eso, ¿ya? Entonces ya vamos a ver mañana qué alturas vamos a dar las columnas, qué cargas se implementan, cuáles van a diseñar. Eso. Y dentro de un rato yo les envío el formulario de la práctica número 3, para que no tengan mañana hasta las 9 que lo hemos puesto, ¿no? Eso sería. Si no hay consultas, jóvenes, si no hay preguntas, entonces nos estaríamos viendo a los que les corresponde mañana. Listo, jóvenes, buenas noches. Ya la próxima clase vamos a hacer flexo-compresión, flexo-tracción. Con eso estamos diseñando las escaleras, por si acaso. Así que ya estarían completando el proyecto. Harto laburo tienen. Los que no han avanzado, por favor, avancen. Tienen harto trabajo. Bien, jóvenes, nos vemos la próxima clase entonces. Hasta luego. Saludos. Se cuidan.